Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de fuerzas en la naturaleza. En este capítulo o en esta sesión, pues va a ser un poco más teórico. Sí, aquí ustedes pueden leer un poco de la teoría, cambios del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esto de las fuerzas en la naturaleza? Ojo, veamos primeramente la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que intervienen o que afectan a un objeto. ¿Sí? La fuerza neta se puede sumar, como les mencionaba. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que intervienen en un objeto. Y también tenemos que tomar en cuenta que las fuerzas en la naturaleza, pues, pueden hacer varias situaciones. Por ejemplo, vamos a coger nuestro lápiz aquí, ¿sí? Las fuerzas en la naturaleza, ¿qué pueden hacer? Supongamos que este es un objeto, muy bien. Este es un objeto que está en reposo, ¿sí? Este es un objeto que está en reposo en un acantilado. Es una roca, ¿verdad? Muy bien. Este es un acantilado, perfecto. ¿Qué ocurre con este objeto que está en reposo? Este objeto está en reposo hasta que una fuerza externa actúa sobre él y entonces deja de estar en reposo. ¿Por qué? Porque una fuerza externa actúa sobre él y entonces esta roca pues va a caerse por el peñasco y comienza a perder su reposo, ya va a estar en movimiento. Entonces, las fuerzas en la naturaleza pueden hacer perder lo que es el estado de reposo. También cuando algo está, por ejemplo, se considera en reposo o en inercia, es cuando se mueve con el movimiento rectilíneo uniforme, cuando se mueve uniformemente al infinito, ¿sí? Se mueve con la misma velocidad infinitamente. Por ejemplo, eso ocurre en el espacio, ¿sí? Salvo que venga un meteorito y cambie su trayectoria. Eso también es cuando las fuerzas intervienen. Por ejemplo, cuando un objeto, les mencionaba, un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente, infinitamente, se está moviendo, ¿verdad? Se mueve con la misma velocidad, ¿sí? Durante toda su trayectoria se mueve con la misma velocidad, salvo que una fuerza externa actúe sobre él y desvíe su trayectoria y ahora se mueva por otro lado, ¿verdad? También pueden ocurrir en la naturaleza. Nosotros aquí vemos un resorte, ¿verdad? Aquí está un resorte, ¿cierto? Este resorte, como ustedes lo ven, tiene una forma definida. Tiene una forma definida. Pero, ¿qué pasa si a este resorte nosotros, vamos a ver otro color, si a este resorte nosotros le lo empujamos hacia abajo o lo alamos hacia abajo? Obviamente aplicando una fuerza, ¿qué ocurre? Este resorte se deforma. Se deforma. ¿Y cómo podemos evidenciar su deformación? Porque este resorte se va a alargar, se alarga, ¿verdad? Es decir, la fuerza o las fuerzas en la naturaleza. ¿Qué pasa con las fuerzas en la naturaleza? Primeramente, ¿qué cosa? Cambian el estado de reposo, ¿sí? Algo que estaba en reposo vino una fuerza externa y lo movió, cambió su estado de reposo. También cuando algo se está moviendo con la misma velocidad infinitamente, pero una fuerza externa le cambia su trayectoria. Que también tenemos nuestro resorte, pero nosotros le aplicamos una fuerza hacia abajo o también le podemos añadir un peso y esto hace que el resorte se deforme. Es decir, también las fuerzas deforman los objetos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas cosas que vienen en la naturaleza, ¿verdad? Aquí está lo que les explicaba del resorte, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que la fuerza tiene ciertas unidades, ¿sí? Recordemos cuáles eran las unidades de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus unidades? Pues la unidad de la fuerza es el newton, ¿cierto? Y un newton es igual a ¿qué? Un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? Entonces esta parte, como les mencionaba, es más teórica. ¿Y en qué consiste nuestro deber? Ojo, nuestro deber dice, ojo, escribe una pequeña biografía acerca de Isaac Newton, escribe sus principales descubrimientos. ¿Quién era Isaac Newton? Bueno, Isaac Newton fue un todólogo, es decir, que
abarcaba muchas ciencias, sabía de muchas cosas. Fue un físico matemático, un alquimista, le gustaban muchas áreas de la ciencia. Fue un británico, ¿sí? Primeramente, Sir Isaac Newton fue un británico, es decir, nació en Inglaterra, ¿verdad? Él estudió en una universidad muy importante, Stanford, ¿verdad? O en Oxford. Tienen que averiguar muy bien ese pequeño detalle. Pero, ¿qué lo hizo tan famoso a él? La historia de la manzana. Le cayó una manzana en la cabeza a Isaac Newton. Y entonces comenzó a indagar, a investigar por qué caían los objetos. Ahí comenzó a indagar sobre la gravedad, ¿verdad? Comenzó también e indagar sobre diversos cálculos, como era el libro Principia de las matemáticas. El principio de las matemáticas se le atribuye, a Isaac Newton se le atribuye lo que es la invención del cálculo, ¿sí? Junto con el alemán Leibniz, ¿cierto? Tiene algunos aportes también, se le atribuye lo que es el descubrimiento de la descomposición de la luz, porque recuerden que hay ciertas imágenes que cuando la luz, él hizo atravesar la luz por un prisma, ¿verdad? Y este prisma descomponía esta luz blanca en muchos otros colores, ¿verdad? También hizo este estudio sobre eso. También hizo estudios sobre alquimia, ¿sí? Era un poco de química. Y de aquí ustedes pueden ir investigando más, como por ejemplo, cuáles son los principales efectos que tienen las fuerzas sobre los sujetos. Pueden encontrar esta información aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué es la fuerza neta? Ya habíamos dicho que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen en un objeto. ¿Cuáles son las principales fuerzas que existen en la naturaleza, verdad? Todo esto ustedes lo pueden investigar y lo pueden añadir aquí. Esta parte es más teórica, ¿verdad? Entonces pueden revisar todo este material que está subido en la plataforma y de aquí nos vemos en un próximo video y recuerden hacer su deber, por favor.